Bien. En esta materia vamos a trabajar con Visual Studio 2019. O sea, el objetivo de esta materia es aprender a utilizar la suite de desarrollo de Microsoft, conocida como la plataforma .NET. Bien. La IDE que vamos a utilizar para trabajar, la más actual, es Visual Studio 2019 por el momento, que vamos a empezar a descargar en este mismo momento. En la PC que estoy compartiéndoles, no tengo instalado Visual Studio todavía. O sea que la clase de hoy es una clase sin Visual Studio. ¿Bien? Entonces van a entrar para descargar el software a la página visualstudio.microsoft.com. Van a ver este botón que les da 3 alternativas de descargas. La que vamos a utilizar nosotros en clases es la versión Community de Visual Studio. ¿Bien? Desde el Visual Studio 2013, Microsoft siempre sacó estas versiones Community, que bueno, en aquel momento se llamaba versión Express, que son versiones gratuitas del Visual Studio que básicamente permite hacer lo mismo que el Visual Studio Professional Edition. Obviamente el Professional Edition tiene costo. Para usar el Professional Edition hay que pagar. Pero para usar el Community no, y son prácticamente iguales. Obviamente que si empezamos a ver las features que traen los dos, vamos a encontrar alguna diferencia, pero para el propósito de esta materia, ninguno. Son exactamente iguales. ¿Bien? Obviamente, ¿cuál es el truco? Que el Visual Studio Community 2019 no se puede utilizar en empresas que facturen más de $1 millón anuales o que tengan más de 250 computadoras. ¿Bien? Entonces, en ese escenario, esa empresa, para que pueda utilizar Visual Studio para hacer software, necesitaría comprar una licencia. ¿Bien? Pero para el resto de los escenarios, no. ¿Ok? Porque nosotros como desarrolladores independientes no vamos a necesitar pagar licencias para usar Visual Studio Community, a menos que ganen más de $1 millón, con lo cual no creo que tengan problemas de pagarse una licencia. Así que, bueno, vamos a arrancar instalando el software. Ah, perdón. Ahí se me había descargado este Excel, que es un preinstalador. Bien. No sé si estarán viendo esta parte de mi pantalla. Básicamente tenemos un mensaje que dice que vamos a establecer algunas opciones para la instalación. Vamos a hacer clic en continuar. Va a empezar a descargar el programa de instalación y nos va a aparecer un menú de opciones para seleccionar qué software queremos instalar. Bien. No se entusiasmen demasiado porque si empiezan a picar, quiero esto, desarrollo mobile, quiero emuladores de Android, y la instalación se puede ir por 20 gigas de descarga de internet, digamos. O sea, instalen por ahora solo lo que realmente vamos a necesitar para la clase y después si quieren sumar, le suman lo que necesiten, ¿ok? Entonces, básicamente nosotros vamos a trabajar con desarrollo web, desarrollo de escritorio,
almacenamiento y procesamiento de datos. Y esa es como que vendría a ser las tres opciones que normalmente les sugiero que instalen para mi materia. Obviamente, los tipos de desarrollo diferentes que pueden hacer con Visual Studio son enormes, digamos. O sea, pueden usar varios lenguajes, pueden usar varias plataformas. O sea, hay infinitas posibilidades, ¿bien? Pero por el propósito de esta materia, para lo que vamos a ver en esta materia, con que tengan la posibilidad de trabajar con un SQL Server, conectarse y hacer aplicaciones web o hacer aplicaciones de escritorio, vamos a cubrir los objetivos de esta materia. Bien. Por ahí vamos a ver que para este menú de instalación tenemos una no despreciable descarga de 11 GB. Bien. Bueno, afortunadamente yo tengo fibra óptica, así que estimo que se descargará rápido. Algunos de ustedes tendrán fibra óptica, otros no tendrán. Bueno, como esta materia se trabaja en grupo, con que alguno del grupo lo instale y los otros se conecten a su PC con TeamViewer o alguna herramienta de acceso remoto para ir probando, van a poder usarlo sin problemas. También, como alternativa, la nube de Microsoft permite usar una máquina virtual que tenga Visual Studio instalado. Vamos a charlar también sobre esa posibilidad para no tener que instalarlo en su PC de la casa. Y bueno, sé que están las tratativas de volver a la presencialidad dentro de poco, así que probablemente podamos también dentro de poco usar los laboratorios de la facultad con el Visual Studio instalado. Bien, vamos a iniciar la descarga. Y bueno, como en los programas de cocina, apartamos esto que se tiene que cocinar y nos vamos a trabajar con otra cosa mientras esto se instala. Obviamente no se va a instalar por más de que tenga fibra en una hora ni media hora. Así que el resto de la clase, como no tengo Visual Studio, les propongo que empecemos a trabajar con la plataforma de Microsoft online, utilizando este compilador, .NET-Fiddle.net, o este otro, Online C# Compiler. De hecho, que lo que hice fue poner en Google compilador online de C# y entré a la primera opción que salió, que es este .NET Fiddler que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase de hoy? Conocer el lenguaje C# para aquellos que no lo conocen. ¿Bien? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en esta materia? Programación en la plataforma .NET. Vamos a ver distintas... Bueno, primero vamos a aprender el lenguaje. O sea, vamos a trabajar con C#. Luego vamos a aprender a hacer aplicaciones de consola. Vamos a trabajar con aplicaciones de escritorio. Vamos a trabajar con aplicaciones web utilizando ASP.NET. Trabajando distintos modelos de aplicaciones web con una vista y un code behind, que son las primeras que salieron. Vamos a trabajar también con aplicaciones utilizando MVC, las aplicaciones web forms, que las web forms son visuales, digamos controles, programamos eventos, muy parecido a una aplicación de escritorio. Y aplicaciones MVC donde nosotros vamos a programar la vista
utilizando ya mucho más conocimiento sobre la programación web en sí misma. Bien. Dentro del espectro de ASP.NET también vamos a crear web services, web APIs, y vamos a ver distintas formas de trabajar con bases de datos relacionales SQL Server. Bien. No vamos a ver en esta materia trabajar con base de datos no SQL, pero si no llegaran a regularizar la materia o lo quieren hacer para el proyecto de promoción o lo quieren hacer para rendir el final, pueden, y de hecho que los aliento a presentar cosas que no veamos normalmente durante las clases. Bien. Ahí pueden usar base de datos no SQL, pueden utilizar, ¿qué más está de moda? Desarrollar algo en Node.js, pero desde la plataforma de Microsoft, utilizar React con la plataforma de Microsoft, todos estos temas que están muy de moda para el desarrollo de aplicación. Bien. Entonces, básicamente, este es el camino de esta materia. Si se fijan, tenemos grandes temas: conocer la plataforma y el lenguaje, consola, Windows, web, MVC, web service, web API, base de datos, más feriados y mesa de finales. Prácticamente tendríamos una clase para cada tema, para presentarlo, ejemplificar y hacer alguna tarea. Bien. Al final del cuatrimestre, ustedes van a presentar un proyecto que básicamente siempre les pido un proyecto en la plataforma con bases de datos en grupos de 2 o 3 personas para regularizar o promocionar la materia. Bien. ¿De qué depende de que regularicen o promocionen? De el nivel que alcanzaron en el desarrollo de esa aplicación. Bien. Las cosas que utilizaron, las tecnologías que utilizaron, cómo las utilizaron. Bien. Esa es la evaluación. No hay parciales. Hay que hacer un desarrollo en grupo, presentarlo, y con eso regularizan o promocionan al final del cuatrimestre. Bien. Mi idea siempre con las clases es ir despacio, ir lento, mostrarles cosas que ustedes puedan fácilmente reproducirlas en su casa. Todas las clases las subo a YouTube, así que si pierden alguna, no hay problemas. Pero bueno, la idea es que si llegaron a esta materia con poco conocimiento de programación, en esta materia lo pueden fortalecer. Bien. Y salir de esta materia siendo capaces de encarar estos distintos tipos de programación que estoy proponiendo. Bien. Y si ya programaron en .NET, y bueno, explorar, porque siempre hay algo nuevo para aprender y seguramente algo nuevo se llevarán de cada clase, por más de que ya conozcan la plataforma. Bien, pero mi objetivo principal es asegurarme que al salir de esta materia sean capaces de programar y, si tienen poca o nula experiencia, llevarlos a ser capaces de desenvolverse con esta caja de herramientas. ¿Bien? No duden en hacer cualquier tipo de pregunta durante mi exposición. ¿Bien? Estimo que los 20 están conectados y no habrán dejado Zoom abierto y se habrán ido a otra parte, o estarán en otra clase, que también pasa seguido, que están en 2 clases en paralelo. Así que sí me gustaría que vayan poniendo o comentarios o preguntas o interactuando en clases para que yo sepa que ustedes están del otro lado, digamos. ¿Ok? Ok, profesor. Bien. Entonces, me imagino que con todo lo que hablé ya todos tienen abierto algún compilador de C# de preferencia, este Netfiddle que acabo de abrir. Bien. Entonces, básicamente lo que voy a hacer ahora es
hacer un breve repaso de la programación orientada a objetos y de su implementación en el lenguaje de programación C#. Bien. De entrada ustedes ven estas líneas de código que ya nos proponen el editor y que lo pueden ejecutar. Obviamente ven grandes similaridades con Java. Bien. Tenemos la palabra class, tenemos public static void, y algunas diferencias, como por ejemplo, en Java se usa import, en C# se usa using. Bien, o sea que ahí ya tenemos nuestra primera diferencia, C# Java. Bien, primera conclusión, si saben Java, ya saben bastante del lenguaje de programación C#. De hecho, que cuando diseñaron C#, a propósito lo trataron de hacer muy parecido a Java para robar programadores que se pasen de Java a esta plataforma fácilmente, al punto que Microsoft incluyó un lenguaje de programación llamado J#, que directamente lo descartó porque C# ya era lo suficientemente parecido a Java y no se justificaba esforzarse en hacer un J# cuando C# ya era tan parecido a Java y los programadores directamente preferían C#. Así que, si le fue bien en paradigmas, o más o menos bien en paradigmas, la sintaxis esta que ustedes tienen enfrente, más o menos ya la tienen súper cocinada. Bien, por ahí cambia un poquito el main y cambia un poquito el print line por write line, digamos, como para que no sea una copia idéntica, como las zapatillas Nike Mike, que son parecidas, pero no iguales. Bien, entonces vamos a programar una clase para ver todo esto de clase, objeto, herencia, polimorfismo, cómo se ve en C#, repasar de paso y, si no lo conocen, aprender o reaprender la sintaxis. No sé hace cuánto cursaron paradigma. Bien, entonces vamos a arrancar con un class alumno. Bien. A ver, ¿qué no le gustó acá a Don Netfiddle? Ahí está. Bueno, actualicé, arranqué de nuevo. Clase alumno. Bien, acá acabo de definir una clase. Bien. ¿Les llama algo la atención? ¿Algún comentario de lo que acabo de hacer y por qué está mal? Y bueno, no sé si mal, pero culturalmente no está bien. Y definir dos clases en un solo archivo. No, eso sí se hace muchas veces. Y no declararla como pública. No, ahí sí eso ya no podemos porque cada archivo puede tener una sola clase pública y cualquier cantidad de clases no públicas. Eso no se puede. Lo que sí hice mal es algo cultural, algo normativo, ¿bien? Si yo estoy en el mundo de Java, tendría las llaves puestas de esta forma, ¿bien? Pero estamos en el mundo de C#, y en el mundo de C# activan las llaves. Me parece una tontera, ¿bien? Pero cuando estemos programando en C# es bueno acomodarse a las costumbres de ese lenguaje de programación, ¿bien? Si estoy en el mundo de Java, esta alternativa. Si estoy en el mundo de C#, esta alternativa, porque cuando tenga que convivir con otros programadores que trabajan en C#, no les den el ojo esa diferencia de programación. ¿Bien? Normas de convivencia, o sea, cuando nosotros nos mudamos a vivir a un departamento, nos tenemos que poner de acuerdo en ciertas normas, quién limpia el piso, quién lava los platos, quién, para no pelearnos entre nosotros. Bueno, cuando programamos
con otros programadores de C# esperan ver las llaves de esta forma y no de esta otra. ¿Bien? Lo mismo con los métodos. ¿Bien? Este sería un método Java. ¿Bien? Pero en el mundo de C#, ¿cómo lo codificaríamos? Para de vuelta llevarnos bien con los programadores de C#. Esta llave abajo y la S de saludar en mayúscula. ¿Bien? De hecho que lo pueden ver acá main. Acá main está con la M en mayúscula, a diferencia de Java, que la M está en minúscula. Entonces en el mundo de C#, los métodos van en mayúscula. ¿Bien? Usando lo que se llama Pascal casing, a diferencia de lo que en Java usamos que es camel casing. ¿Bien? Tonteras, pero ¿qué hacen, digamos? Si le pongo la S en minúscula, ¿compila? Sí. Si pongo la S en minúscula, ¿ejecuta? Sí. Le va a parecer que el código no está bien a otro programador en C#, también no estamos respetando las normas de convivencia del lenguaje para que los otros programadores, a la hora de codificar, fluyan mejor utilizando nuestro código. ¿Bien? Bueno, acá vamos a hacer un console.writeLine. Por suerte, este editor web tiene para ir completando el código, al igual que el Visual Studio, así que nos va a facilitar bastante hasta tener nuestro Visual Studio instalado, el editor. ¿Bien? Y acá vamos a poner un hola, soy un alumno. Bueno, hemos creado una clase, la vamos a instanciar de la siguiente forma. Alumno a igual a new alumno. Bien. Vamos a hacer que el alumno salude. A punto saludar. Y acá vamos a poner un fin. Y vamos a ejecutar este código. ¿Bien? Entonces, acabamos de repasar sin necesidad de un Visual Studio cómo crear una clase, aplicarle un método a esa clase, instanciar un objeto, enviarle un mensaje al objeto y que el objeto haga lo que tiene que hacer con este mensaje. ¿Bien? Clase y objeto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Quieren que vamos más lento? No hay problema. ¿Quieren que vamos más rápido? Tampoco habría tanto problema. Escucho sus comentarios hasta acá. Bien, bien, vamos Bien. Por ahí si alguno puede ser que ya maneje estos temas y se aburre, no hay ningún problema, puede saltear las clases que ya maneje, ¿bien? Yo con que tenga un 30% o 40% de la asistencia, me alcanza para decir asistencia check. ¿Bien? Entre paréntesis, ¿cómo llevo el control de la asistencia? En el chat del Zoom les pido que me escriban su legajo, nombre, bueno, comisión no hace falta, legajo y nombre. ¿Bien? Entonces después yo de ahí levanto la asistencia. Así que siempre cuando se conecten, pongan en el chat su legajo y nombre y esa va a ser el control de asistencia. ¿Bien? Ok, vamos con algo que tiene C# y no tiene Java. ¿Bien? Subsintáctica. Aquí en vez de poner alumno voy a poner B corta A E. Y voy a ejecutar este programa. Y sigue haciendo lo mismo. ¿Bien? Vean qué interesante. Me permite
declarar una variable y asignarle un valor sin necesidad de indicar el tipo de datos de esa variable. ¿Bien? Ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de datos creen ustedes que va a ser la variable A? El tipo alumno sería, ¿no? Bien. O sea, lo importante es que le quede claro que estamos ante un lenguaje de programación fuertemente tipado. A es un alumno. Le voy a poder después asignar a A un automóvil. No, porque A es de tipo alumno. ¿Bien? Y bueno, para contrastar esto, podríamos pensar en PHP como lo opuesto. ¿Ven? En PHP yo declaro una variable A y le digo, vos sos un string. Y 2 líneas de código después a A le asigno un número. ¿Bien? El tipo de datos de A cambió. Antes era string y ahora es un int. Esto es PHP, las 2 líneas de código que acabo de escribir. Versus C#, la variable A es alumno. Lo único que hice fue, con esta azúcar sintáctica, escribir un poquito menos de código. Que el compilador le ponga a el tipo de datos, fijándose el tipo de datos que está a la derecha del igual. Esta tonterita, esta azúcar sintáctica, nos ahorra muchas líneas de código. ¿Bien? Cuando yo llamo un método y ese método me devuelve un objeto de una clase que tiene un nombre bien largo, poner el nombre de la clase acá hace que la línea tenga mucho código, podríamos decir innecesario. ¿Bien? Porque el tipo de datos ya sabríamos o es deducible de lo que esté a la derecha del igual. O sea que esto lo vamos a usar muchísimo. ¿Bien? Para escribir menos código. Solo para eso. ¿Bien? Sigamos repasando y viendo qué cosas sumó C# que nos hacen la vida más fácil. ¿Bien? Clase y objeto. Vamos con el encapsulamiento. ¿Bien? Encapsulamiento en C#. Int legajo. Bien. Vamos a darle un legajo al alumno. Public void set legajo. ¿Qué sería el encapsulamiento? Al estilo Java. Encapsulamiento Java style. Funciona en C#, compila y se ejecuta. ¿Bien? ¿Está de acuerdo a las normas de convivencia del lenguaje? No. A.set legajo 10. Le damos 10 de legajo a la luz. Y bueno, acá soy un alumno. Y mi legajo es más legajo. ¿Bien? Encapsulamiento Java style. ¿Bien? Bueno, así no es como encapsulamos en C#. ¿Bien? Así que la pregunta es, ¿cómo encapsulamos en C#? Y la respuesta es la siguiente. ¿Bien? Bueno, saben por qué encapsulamos, ¿verdad? Porque muchas veces repiten de memoria en un examen que encapsular es poner los atributos como privado
poner las dos funciones get y set para acceder y modificarlo, lo cual es correcto, pero no alcanza, digamos, esa definición, ¿bien? Nosotros encapsulamos para poder escribir código que se ejecute antes de la asignación del legajo, por ejemplo, if legajo menor a 0, console.writeLine, no puedo tener legajo negativo. ¿Bien? Para este tipo de cosas encapsulamos, para poder hacer algo antes, durante o después del acceso a la variable. ¿Bien? Ese antes, durante o después puede ser para que al acceder a la variable generemos un efecto secundario para validar el valor que le vamos a dar a la variable, o para realizar un cálculo y devolver el resultado del cálculo de esa variable. Esas son las 3 razones por las cuales encapsulamos. Bien. Entonces, observen el encapsulamiento al estilo C#. Entonces acá vamos a poner mi legajo es legajo. Y acá para darle el valor al legajo, simplemente vamos a poner alumno punto legajo igual a 10. ¿Bien? Y después hacemos a punto saludar. Ok, nos centremos acá un poco en el atributo. Está con la primera letra en mayúscula, así como el método está con la primera letra en mayúscula. ¿Bien? A esto nosotros le llamamos una property o propiedad en C#. ¿Bien? Es una versión resumida de esta otra línea de código. Profe, el error que le está dando ahí a el punto y coma está al final, en la línea 12. Exactamente, al Es, establecer la sí, sí. propiedad. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es declarar una variable interna. A esta sí la ponemos en minúscula. A veces le ponen guión bajo, a veces no. Y acá el método get haría un return de legajo. Y el método set va a utilizar una palabra clave value, que vamos a utilizarla de la siguiente manera. Value. Y acá vamos a poner legajo igual a value. ¿Bien? Observen que al transformar esa variable pública llamada legajo en una propiedad de esta forma, lo más interesante es que
esta línea de código no cambió. ¿Bien? Pero la propiedad ahora tiene código asociado a la acción de obtener el valor de la variable y a la opción de modificar el valor de la variable. Bien. O sea que yo ahora podría acá hacer la misma validación que teníamos en el código anterior. If value, que es el valor que le asignamos a la propiedad, menor a 0, console.writeLine, no puedo tener un legajo negativo. ¿Bien? Y del lado del else vamos a poner legajo igual a value. ¿Bien? Entonces, si ahora nosotros intentamos hacer un alumno con un legajo negativo, vamos a ver cómo la property hace la validación, impide cambiar el legajo a negativo y mantiene el alumno con su legajo positivo. ¿Bien? Entonces, hasta acá podemos ver cómo creamos una clase, la instanciamos y encapsulamos en el mundo de C#. Si nosotros no tenemos ganas de escribir todavía el código del encapsulamiento, podemos simplemente declarar la variable de esta manera. O de esta otra manera. ¿Bien? Son dos alternativas para postergar la programación de el encapsulamiento, pero ya tenemos garantizado de que podemos meter lo que buscamos. Podemos meter código antes del acceso a la variable, durante el acceso a la variable o después del acceso a la variable. Bien. Por ejemplo, si lo que hacemos es modificar el sueldo, podemos poner código que si le ponemos un sueldo mayor a 200.000 pesos a un empleado, se envía un mail avisándole al gerente. Bien. Puede ser un efecto que queremos que el encapsulamiento nos dé. Otro ejemplo podría ser que el encapsulamiento, cuando yo modifique una propiedad, se actualice una vista o se guarde en una base de datos, básicamente lo que yo esté necesitando en ese momento. ¿Bien? O puede ser un cálculo, puede ser que la propiedad, por darles un ejemplo, public int edad, puede ser que la propiedad edad lo que haga sea devolverme un, acá voy a poner un 10, esa sería una propiedad de edad, pero en vez de devolver este 10, podría, si tengo una fecha de nacimiento, a partir de esa fecha de nacimiento, calcular la edad y devolver. ¿Bien? Esas son las razones por las cuales encapsulamos. Validar, efectos secundarios o que al consultar una propiedad obtengamos como resultado un cálculo. ¿Bien? Una propiedad nombre completo podría devolverme en el get la concatenación del apellido y el nombre, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, obviamente, como recién estamos arrancando, estamos empezando, nos vamos a quedar con esta sintaxis de encapsulamiento. Y recién la vamos a abrir si es que vamos a agregar alguna de estas tres cosas. Cálculo, efecto secundario, validación. Si todavía no vamos a agregar ninguna de estas tres cosas, no abrimos el código de la propiedad. ¿Bien? Entonces esa es la diferencia entre una propiedad y un atributo. El atributo es solamente la variable y la propiedad es el encapsulamiento de ese atributo que nos permite a nosotros escribir código, accesor y mutador hacia ese atributo. Y lo mejor de todo es que a la hora de utilizar un objeto encapsulado, la sintaxis es mucho más amigable que la sintaxis de Java que teníamos nuestro a.setLegajo, que por ahí podía ser
bastante molesto. ¿Bien? ¿Alguna duda o vamos con herencia y don polimorfismo? No, profesor, está todo bien. Vamos bien. Ninguna duda. Perfecto. Vamos con herencia. ¿Bien? Por ahí, en herencia, tenemos el alumno, tenemos el profesor, nos damos cuenta que tienen atributos en común. ¿Qué hacemos? Generalizamos. Ponemos esos atributos comunes en una clase persona. Y luego vamos a indicar que la clase alumno hereda de la clase persona. Bien, acá lo que vamos a hacer es, no usamos la palabra extends como en Java, sino que usamos dos puntos para indicar herencia. Bien, acá vamos a decir que alumno hereda de persona. Bien. Bueno, en la clase persona podemos tener la propiedad apellido y puedo tener la propiedad nombre. Entonces ahora el alumno que hereda de persona, de vuelta a los puntos y comas, el alumno que hereda de persona va a tener las propiedades legajo, apellido y nombre. ¿Bien? Entonces ahora luego de crear el alumno, después de darle el legajo, le vamos a dar el apellido. Bueno, y acá donde dice soy un alumno, vamos a agregar el nombre, me llamo, nombre, y mi legajo es legajo. Perdón. Acá iría Bart. Entonces tenemos, hola, soy un alumno, me llamo Bart y mi legajo es 10. Bien, acá donde podríamos tener nuestra propiedad, nombre completo, que nos va a devolver apellido concatenado con una coma, concatenado con el nombre. Y acá vamos a decir, me llamo, nombre completo. Bien. Sí, como que damos una razón para hacer un poco más de encapsulamiento. Bien, entonces, en C#, al igual que en Java, tenemos herencia simple. Todas las clases heredan de alguna clase. Si no indica de qué clase hereda, se hereda de la clase object. Muy parecido a Java, tenemos garbage collector. Por lo tanto, si un objeto queda desreferenciado en el código, en algún momento el garbage collector se lo llevará. Así que, indirectamente, al aprender Java, estamos aprendiendo C#, y al aprender C# estamos aprendiendo Java, o sea que nos estamos retroalimentando con los lenguajes de programación. De hecho que, por darles un ejemplo, cuando yo rendí la certificación de Java Programmer, inmediatamente después, con muy poco estudio, rendí la certificación de programador de C#. Bien, a ese nivel de parecidos son
los lenguajes de programación, estas pequeñas diferencias, pero a nivel plataforma y lenguaje son bastante similares. Bien. Comentario aparte, una de las cosas que hizo que esta plataforma sea tan poderosa y tan aceptada es que nos permite programar en un montón de lenguajes de programación diferentes. Bien. Si yo conozco la programación en Visual Basic, que acá no se usa mucho, pero en otros lugares sí se utiliza un montón, yo podría hacer una clase en Visual Basic, otro programador la puede hacer en C#, otro programador la puede hacer, cada uno la hace en el lenguaje de programación que conoce, pero como todo esto se compila a un lenguaje intermedio, el IL se le llama Intermediate Language, todo ese código puede interactuar. O sea, yo puedo usar una clase que se programó en Visual Basic Net sin que me interese en qué fue programada, y un programador Visual Basic Net puede usar mi clase persona tranquilamente en su lenguaje de programación. ¿Bien? Como que el lenguaje de programación en esta plataforma es intercambiable o independiente. Una vez que está compilado, lo utilizamos independientemente de cuál fue el lenguaje que le dio origen a ese binario. ¿Bien? Java dio el primer paso, nos independizó de la plataforma con su máquina virtual. C# copia la misma idea, nos independiza de la plataforma con una máquina virtual que le llamamos runtime, pero también nos independiza del lenguaje porque podemos usar cualquier lenguaje para trabajar con la plataforma, interactuar con cualquier otro programador con el lenguaje que él usa dentro de la misma plataforma. Ese es un detalle importante sobre la plataforma.net, así la vamos conociendo a medida que vamos conociendo el lenguaje de programación. ¿Bien? Bueno, tenemos encapsulamiento, tenemos herencia, vamos con el polimorfismo. ¿Bien? Para que tengamos el polimorfismo necesitamos tener algún método en la clase padre y en la clase hija. En este caso el método va a ser saludar. ¿Qué le voy a poner este comentario? Profe, si usted quiere sobreescribir un método desde alumno, tiene que poner public override. Ah, el override. Claro, no va Sí, sí, es como public anotación. override. No, no. Pero eso iría en la clase heredada, no en la clase padre. Claro, pasa Y, que y en no Java, recuerdo, creo que va virtual. claro, en Java, por ahí siempre que cambio de lenguaje me pasan este tipo de cosas. En Java se incluyeron las anotaciones overrideable y override, y cierto que en C# van con las palabras claves. Exactamente. Bueno, obviamente que en la clase padre no tenemos legajo. De vuelta. En Java sí van con anotaciones, en C# van las palabras clave dentro de la definición del método. Bien. Bueno, gracias por el comentario, me salvó de tener que cambiar de pestaña. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo acá es que este método puede ser sobrescrito. ¿Bien? En Java no hace falta poner override, directamente lo hace. Al tener el método en la clase hija, reemplaza el de la clase padre, pero en las últimas versiones de Java nos da un warning y nos pide que pongamos una anotación indicando que el método de la clase hija sobrescribe al método de la clase padre. ¿Bien? C# hereda esta sintaxis de virtual
del lenguaje de programación C++. Bien. En ese lenguaje de programación también declarábamos métodos virtuales que sobreescribíamos en la clase hija. En el C++ no poníamos el override en la clase hija, pero sí poníamos el virtual en el método de la clase padre. Bien. C# también hereda algunas palabras claves o cuestiones del lenguaje de programación C++. Bien. Bueno, en este caso, si estamos a nivel persona, voy a poner, hola, soy una persona, me llamo, nombre completo, y bueno, Leajo Note. Bien. Entonces, ahora tenemos ya los prerequisitos para hacer polimorfismo. Tenemos en herencia y tenemos redefinición de un método de la clase padre en la clase hija. ¿Bien? Ahora, para poder apreciar el polimorfismo, vamos a empezar a utilizar algunas colecciones en C#. Bien, para usar las conexiones vamos a utilizar el espacio de nombre system.collection.generic. Bien. Espacio de nombre en C# sería el sinónimo de paquete en Java. Bien. Y using sería el sinónimo de import en Java. Lo que estamos diciendo acá es que cuando yo escribo el nombre de alguna clase, esa clase podría estar en alguno de estos paquetes o namespaces en el caso del lenguaje de programación. Bien, esta advertencia es simplemente porque todavía no usé nada dentro de ese espacio de nombres. Bien. Bueno, ahora en vez de crear un alumno individual, vamos a crear una lista de alumnos. Con una lista de personas para poder aprovechar o probar el polimorfismo. Bien. Y a esta lista de personas le vamos a agregar una persona. Y vamos a poner acá new persona. Observen que el ADD, de vuelta acá, las normas de convivencia en C#, el ADD está en mayúscula. O sea que tanto métodos como constructores como propiedades van todos con mayúscula, usando Pascal Case. ¿Bien? Y bueno, acá vamos a usar un for each. For each persona P en la lista de personas. Punto saludar. ¿Bien? Otra pequeña diferencia entre Java y C#. En C# usamos la palabra clave in, a diferencia de en Java que usábamos el 2 puntos para hacer el for each sobre una colección o sobre un vector. ¿Bien? Claro, además que en Java creo que no se ponía for each, ¿verdad? Creo que era Así, for directamente. puede ser. La verdad que por ahí se me mezclan los lenguajes de programación. No estoy seguro si lo poníamos con el each o sin el each. Puede ser que sea sin el each. Sí, creo que en realidad no, es como dice Facundo, no, creo que no existe el for each en Java. Claro. Es O sea, for existe el for each, pero la sintaxis no lleva la Claro, la palabra palabra clave. Exacto. Claro, exactamente. Sí, sí. Bien. Bueno, acá vamos a hacer uso de otra facilidad de C# que no tiene Java. ¿Bien? ¿Y cuál es esa facilidad? Yo podría, al igual que el Java, venir y poner un constructor en la clase persona. Public persona. Y acá recibir un int
un string apellido, un string nombre, y hacer dis.apellido igual a apellido, y hacer un dis.nombre igual a nombre, y podría acá a la hora de instanciar la persona, pasarle el apellido y el nombre. Podría hacerlo. De paso repasamos cómo se hace un constructor. Se hace igual que en Java, nombre de la clase, recibe los parámetros, se lo asignamos al objeto. Sé que puedo hacer constructores igual que en Java, pero no lo voy a hacer. Voy a borrar este constructor. Voy a utilizar otra de las facilidades que tiene Java, de C#, de permitirme crear un objeto y después asignar valores a sus propiedades utilizando esta sintaxis. Otra subsintáctica sería el equivalente a instanciar el objeto, darle valores individualmente a cada una de sus propiedades y luego obtener esa referencia a ese objeto, y en este caso se la estaría pasando a mi array list de persona. Bien, entonces esto también está bueno, algo que agregó C# que nos ahorra algo de trabajo o nos facilita muchas veces utilizar el código. Lo van a ver mucho en muchos ejemplos de internet, por eso lo estoy usando, porque es un código que van a ver mucho en distintos ejemplos. Cuando trabajemos con Entity Framework, base de datos, se utiliza mucho esto. Entonces aquí agrego una persona a mi lista de personas, agregamos un alumno a mi lista de personas, bueno, en el caso del alumno tenemos un legajo. Y vamos a agregar una tercera persona adicional. Entonces vamos a hacer uso de nuestro for each. Y vamos a poder apreciar acá nuestro polimorfismo. ¿Bien? ¿Dónde estaría el polimorfismo? En tiempo de compilación, en este punto, como el método saludar es virtual, ¿se acuerdan que le pusimos la palabra clave virtual al método saludar? ¿Eso qué le está indicando al compilador? Le dice al compilador, este método no se puede enlazar en tiempo de compilación, sino que vos tenés que diferir al tiempo de ejecución la determinación de cuál es el código que se tiene que ejecutar. Bien, eso es lo que significa la palabra clave virtual. Cuando nosotros un método le ponemos virtual, le estamos diciendo al compilador, no podés ahora decir qué método se va a ejecutar, sino que tenés que esperar a la ejecución. Con lo cual ahí, bueno, tenemos una pequeña penalty de performance, pero ganamos en la potencia de la programación orientada a objetos. ¿Bien? Entonces, la máquina virtual, cuando el programa se esté ejecutando y estemos iterando sobre nuestra lista de personas, cuando tenga el primer objeto, se va a fijar cuál es el tipo de datos real de ese objeto. ¿Bien? Y en el primer caso va a ver que el tipo real de datos de ese objeto es una persona. Entonces ahí va a haber un enlace
dinámico hacia el código saludar de la clase persona. O sea, se va a terminar ejecutando el método saludar de la clase persona. ¿Bien? En la siguiente iteración, al siguiente objeto le va a preguntar cuál es su verdadero tipo de dato y le va a decir, soy un alumno. Bien, entonces ahí va a haber un linkeo al método saludar de la clase alumno, que es la que se va a terminar ejecutando, que esa versión además muestra el legajo. ¿Bien? Y así es como en cada iteración se termina ejecutando la versión saludar que corresponde al objeto que estamos iterando y no a la clase persona, que es el tipo de dato de nuestro ArrayList. Bien, puede ser a cualquier subtipo de persona. Si ese subtipo de persona tiene un override del método heredado de la clase padre, se va a ejecutar esa versión del método saludar. ¿Bien? Entonces con esto ya tenemos repasado el concepto de clase objeto, encapsulamiento, herencia y polimorfismo, los 5 pilares de nuestra programación orientada a objetos, y también los conceptos interesantes del lenguaje de programación C# como paquete, bueno, namespace le llamamos acá, using para importar. Y bueno, voy a agregar 2 o 3 cositas más propias de C# que lo diferencian quizá de Java, como para que lo tengan en cuenta cuando vean ejemplos y código en internet. Y bueno, con eso estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Ya la clase que viene, bueno, hoy día como que tendríamos cubierto el lenguaje de programación en C# y la programación de aplicaciones de consola, y ya la clase que viene podemos entrar a hacer aplicaciones con ventanas, aplicaciones Windows Form. ¿Bien? Ok, vamos con LINQ. Vamos a hablar un poquito de LINQ y vamos a hacer un ejemplo sobre lo que tenemos acá en pantalla. ¿Bien? Seguramente ustedes cuando trabajaron con base de datos en Java o quizá en algún otro lenguaje de programación, como C#, como PHP, o sea, perdón, PHP, Python o cualquier otro lenguaje de programación, muchas veces las queries a las bases de datos la arman concatenando texto SQL. Bien, o sea que dentro de nuestro programa nosotros tenemos comillas dobles, select, asterisco, from, nombre de la tabla, alumno, where, legajo, igual a this. ¿Bien? Pero esto para C# es un simple string. C# no entra dentro de esta cadena de caracteres. ¿Bien? Si nosotros escribimos mal el nombre de la columna, o escribimos mal el nombre de la tabla, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando esa query es enviada a MySQL o a SQL Server o a nuestro motor de base de datos y nos devuelve un mensaje de error. La tabla no existe, la columna no existe, etc. ¿Bien? Entonces, una de las cuestiones que incorporó C# en alguna de las últimas versiones es la posibilidad de tener un lenguaje de consulta integrado, con el código C#. ¿Bien? Que pueda ser validado por el compilador, y el compilador decirme, mira, esto está mal porque la columna no se llama así, o el atributo no se llama así, la clase no se llama así. Entonces LINQ es un lenguaje de consultas, pero nativo de C#. Bien, que lo podemos codificar, y no solamente se puede disparar contra una base de datos, sino que yo puedo hacer consultas a una colección de objetos utilizando esa misma sintaxis. Bien, veamos de qué se trata esa integración de LINQ. Bien,
Supongamos que sobre este array list yo quisiera hacer una selección. Obtener todas las personas con determinado apellido, ordenada por nombre, etc. Y no tengo una base de datos. ¿Bien? La sintaxis que vamos a utilizar es la siguiente. Var resultado igual from in personas where p punto sí, va bien el código. Punto apellido punto equals Simpson, por ejemplo, por poner alguna condición. Select. Ahí lo que me está chillando el compilador es que para poder hacer uso de estas facilidades me estaría faltando agregar un using aquí. De hecho, si ponemos acá el mouse sobre el mensaje de error, hasta nos tira la pista. ¿Bien? Nos está faltando el using para system.linQ. Entonces vamos a agregar el using system.linQ para tener esta facilidad de hacer consultas sobre nuestra colección, o podría haber una tabla de una base de datos por detrás y esto traducirse a una query SQL también, si estamos usando LINQ a SQL. ¿Bien? Bueno, para que esto tenga sentido, vamos a probar que alguna de estas personas no sea apellido Simpson. ¿Bien? Entonces, esta consulta de acá me va a devolver solamente, bueno, acá tendría que iterar sobre resultado en lugar de iterar sobre persona. ¿Bien? ¿Saben cómo? Estoy haciendo una especie de select, es un select, no a una tabla, sino que a mi colección de objetos tengo el where, aunque no estoy usando, tengo la posibilidad de poner order by, tengo la posibilidad de hacer las tareas normales que tendría al trabajar con una base de datos. Bien, por ejemplo, select where, acá tenemos el order by, las operaciones básicas de conjunto, suma. Por ejemplo acá, order by alumno.not. Lo hagamos nosotros, hagamos un order by. Order by p.nombre. Va junto, me parece, el order by. Thank you very much. Entonces, si bien es medio raro porque está como que primero el from en vez del select y el order by está antes del select, una vez que nosotros empecemos a utilizar esta sintaxis, nos va a permitir hacer consultas similares a las que hacemos en una base de datos sobre una colección. Y de vuelta, cuando veamos una de las alternativas para trabajar con base de datos que es conocida como Link SQL Server, o link al motor que usemos, esta misma query podría traducirse en una query que va al motor de base de datos y me devuelve mi colección de objetos. ¿Bien?
Acá vamos a tener la ventaja de que va a haber un mapeo automático entre la tabla y el objeto y no vamos a tener que nosotros crear a mano los objetos como lo hacíamos en Java, que no estábamos utilizando ningún entorno de mapeo objeto, ninguna librería de mapeo objeto relacional. ¿Bien? Bueno, yo creo que con esto que acabamos de ver de C#, ustedes ya están en condiciones de entender a nivel sintáctico cualquier fragmento de código de lo que vamos a utilizar durante la materia. ¿Bien? O sea, vamos a escribir distintos fragmentos de código para trabajar con las ventanas, para trabajar con objetos web, objetos de base de datos. Obviamente vamos a ir conociendo las distintas librerías del framework que nos ofrece para realizar estas distintas tareas, pero a nivel lenguaje de programación, con lo que acabamos de ver acá, ustedes van a ser capaces de entender sintácticamente y el objetivo de cualquiera de los fragmentos de código que vamos a ver a lo largo de la materia. ¿Bien? Así que nos vemos la semana que viene, ya todos instalados en por lo menos uno por grupo su versión del Visual Studio. Si lo pueden instalar todos, mejor todavía. Y si alguno no tiene una máquina lo suficientemente potente para correr el Visual Studio, bueno, espero que dentro de poco podamos volver a los laboratorios de la facultad. Y les podría decir como dato que el Visual Studio 2008 le va a permitir hacer no el 100%, pero más del 85% de lo que vamos a ver en clases. ¿Bien? Así que si tienen una máquina medio modesta que le corra lento el Visual Studio, podrían probar bajarse a la versión 2008 y probar todo lo que acabamos de ver ahora y muchas cosas más que vamos a ver en clases. Van a poder seguir trabajando con SQL Server. Va a haber algunas cositas que no, pero muchas que sí van a poder hacer en sus casas de lo que vamos a ir viendo en clases. ¿Bien? Así que esa sería la propuesta para los que tienen máquinas sin los recursos necesarios para correr un Visual 2019. ¿Bien? Bueno, esto sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿cómo le va? Yo le quería preguntar si Visual Studio Codium, que creo que es una versión open source de Visual Studio, sirve también para el cursado o no tiene idea de eso. El Visual Studio Code es este que está acá. ¿Bien? No, este se llama Codium. Capaz que no es conocido, pero bueno. bueno, lo conocí hace poco, por eso pregunto. Respondo rápido. ¿Cuánto pesa? Ya busco el GitHub y me fijo bien. Sí, hay herramientas open source, por ejemplo, una que conozco yo que estaba como la principal alternativa de Visual Studio era el mono Develop. ¿Bien? Si bien permite probar bastante de la plataforma, para lo que vemos en clase no serviría porque el Visual Studio tiene herramientas específicas de generación de código que el mono Develop no tiene y que probablemente esta herramienta tampoco. ¿Ya? Sería más o menos haciendo una analogía. Ustedes podrían hacer paradigmas de programación con la herramienta Eclipse. ¿Bien? Pero Eclipse no tiene el editor visual de interfaces gráficas que trae NetBeans. Entonces en Eclipse ustedes algunas cositas las tienen que hacer a mano, que en NetBeans ustedes la hacen gráficamente y se genera el código por detrás. ¿Bien? Así que probablemente cualquier herramienta que no sea Visual Studio sí le va a permitir escribir código como el que acabamos de ver recién, pero no van a poder seguir los asistentes de generación de código que vamos a ver en clases exactamente igual. ¿Bien? De hecho que puede no tenerlos. Así que la recomendación sería, si traten de usar Visual Studio
para poder usar todos estos wizards que vamos a utilizar en la materia. Bien, profe, entendido. ¿Alguna otra duda? Yo tengo Yo, una duda que no sé, no es tanto de la materia, no sé si yo le había hablado hoy más temprano a usted, profe, por el tema de la inscripción en la materia,